Hey, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de su podcast Voces Convergentes, y estoy muy contento de que nos puedan acompañar, de poder estar una vez más con mi brother, mi parna, Esli Hernández. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Como podrán ver, Avian y Esteban no están con nosotros, pero hoy nos acompaña nuestro amigo... se me fue tu nombre. Pastor, también es pastor de la iglesia Vida Nueva en Mitla. Mitla. Edgar Quero. Bro, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Y hoy tenemos un tema bien interesante, bien candente, dijeran, bien hot, que se puso se puso en tendencia esta semana, ¿no? Y creo que todos los que nos están escuchando ahorita van a saber de lo que estamos hablando, y es acerca del caso de Floyd, de George Floyd, y el caso de Giovanni, de este mexicano que también fue golpeado por policías y asesinado en Guadalajara, fue, ¿no? Esta situación, y también de esta chica Melanie, una chica que también fue golpeada por policías, y todo esto que se ha estado desatando, ¿no? A raíz de estas circunstancias. Como hemos visto, ha habido protestas en Estados Unidos, en México, y ahora no nada más en Estados Unidos, ya es algo que alcanzó niveles internacionales, y ahora en todo el mundo se está reclamando justicia, ¿no? por esas situaciones. Pero aquí la pregunta es, nosotros como cristianos, como creyentes, porque he visto a jóvenes que están reaccionando, ¿no? y clamando justicia ante esta situación. ¿Cómo podemos nosotros, o cómo deberíamos nosotros responder ante esas situaciones? No sé quién quiera iniciar dando su punto de vista acerca de lo que está pasando. Vamos a dar la palabra a nuestro invitado de hoy. Especial, Bro, el pastor. El pastor. Sí, bueno, gracias chicos por la invitación. Es muy impresionante, ¿no? Levantarte, obviamente por las mañanas, y leer en tu celular, ¿no? Que todos hablan de esto y de aquello y de lo otro, y de repente levantas una mañana y Estados Unidos está ardiendo, Estados Unidos está de cabeza, y dices, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿El fin del mundo? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y lees todo en Twitter, en Facebook, en Instagram, y ves Floyd y el hashtag Floyd y todo esto, y empiezas a investigar y a ver qué está pasando, ¿no? ¿Quién es Floyd? Y te enteras de todo lo que pasó, ves los videos realmente frustrantes, ¿no? Y no sé, la gente inconmovible ahí viendo el momento, gritos de mujeres, personas diciendo qué está pasando y todo esto. Veíamos lo de Guadalajara igual, y señoras ahí diciendo y desesperadas, ¿no? Las manifestaciones en estos días en la Ciudad de México por el caso de Melanie. Y vamos, yo respeto mucho el trabajo de los policías, ¿no? Sí. De los policías. Incluso he tenido ciertos amigos que sus padres son policías, son federales, son tránsito, etc. Y respeto mucho su labor. Pero también no hay el que tiene ese abuso de autoridad. Yo creo que en todas las ramas, en todas las áreas, como hay buenos contadores, como malos contadores, como buen arquitecto, como mal arquitecto, o no tanto malo, sino que dejan como que todo a medias, sí tengo tu chamba en estos días, ¿no? y vemos el caso de la justicia en este lado, los policías, ¿no? O sea, muchos, y no me dejaban mentir, a veces vienes manejando un poco rápido y ves la patrulla y le bajas, o vienes y sabes que no vienes muy bien y ves de repente una patrulla y como que cambia tu postura y empiezas a caminar diferente, pero realmente luego te encuentras con situaciones así y dices, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa con la gente que yo respeto, con este trabajo, con esta labor que ellos hacen que yo respeto? Porque muchos de ellos arriesgan sus vidas en situaciones cuando hay vandalismo por grupos de anarquía, grupos criminales, narcotráfico y todo eso. Realmente arriesgan, ¿no? ese día de sus vidas, ¿no? Porque sabes que muchos de ellos son casados, muchos de ellos tienen bebés, muchos de ellos tienen hijos, muchos de ellos tienen a su novia. Yo qué sé, pues es una labor muy buena para nuestro país, para nuestro planeta, en todos los países. Pero también no está ese lado, ¿no? Que no queremos voltear a ver, o que volteamos más, ciertos grupos de personas voltean más a ver esa área de la policía en este caso, ¿no? Y ves solamente que quieren una mordida, que abusan de autoridad y todo esto, y realmente es
es verdad todo esto, ¿no? O sea, sí puedes ver tanto buenos policías, tanto buenos hombres que se dedican a esto, como también quien abusa de esta autoridad. Y yo creo que mucho de lo que ha pasado en esta semana, que fue más que nada ese tema, ¿no? El blanco de esta semana fue esa injusticia o ese abuso de autoridad por los policías, ¿no? Incluso me pasa, no sé si les ha pasado a ustedes, que vienes en la carretera y vienes y ves a los policías y dices, híjole, habrá operativo, no voy a poder acceder a esa colonia o a ese pueblo, porque no traigo, no sé, ahorita, ¿no? El cubrebocas, el gel y todo eso, y te lo pones rápido y porque sientes que te van a multar porque no lo traes, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué haces? No te intimida, pero también cuando ves en los noticieros dices, híjoles, ¿no? Si te da coraje, te da así como que ganas de, no sé, de tirarle algo a la televisión o a soltar tu celular, porque realmente a veces es frustrante, porque si ves el lado de que hay un sentir. Ándale, yo que tengo amigos que se dedican, que son policías, ¿no? Tengo amigos que son policías, que son federales y me cuentan, ¿no? La situación en la que es bien, pero también veo el lado de las personas que son maltratadas por ese abuso de autoridad, ¿no? Y realmente como cristianos, ¿no? Ya no tanto como ciudadanos, como cristianos, estamos en un balance de cómo le hago o cómo tengo que orar, Dios, para que haya justicia, haya realmente derechos, tanto del que está siendo acusado como del que acusa, y del policía y del maltratado y el otro. Dios, enséñame, ¿no? Dirígeme. A veces es muy común, ¿no? Que como cristianos usamos de las palabras en la Biblia, de los textos, fuera de su contexto, no solamente para librar o aclarar algo que está pasando, más cuando tenemos familia que dicen, ¿y tú qué opinas de esto? ¿No? Y hasta tu Biblia ni la lees, pero sabes que un versículo habla de esto, ¿no? Como ahorita con el COVID y todo, y dices, ninguna plaga, realmente nunca has leído la Biblia, pero sabes que eso viene. Ninguna plaga tocará. Ándale, y lo pones y todo, cuando realmente no tienes una vida espiritual, ¿no? Entonces, a veces queremos buscar esa justicia para la gente, que tanto la que es maltratada como ese trabajo de ser un agente de la justicia, en este caso los policías en nuestro país, y no solo aquí, ¿sí? De lo que estás diciendo, o sea, queremos ser a veces ser juez, ¿no? Ponernos en el puesto del juez. Exacto. No teniendo experiencia, ¿no? Sí. O sea, ponernos ese puesto, ¿no? Esa posición de juez, pero no la tenemos, ¿no? Es así, ¿no? Hablando de lo que decías, que a veces queremos ser jueces, queremos hacer justicia nosotros, realmente ni nosotros nos entendemos. Deja tú que somos cristianos o no. Que si alguien está haciendo mal, ¿dónde están los polis, no? Para que calmen aquí al que está haciendo destrozos en mi colonia, y esto y el otro. Y como no llegan los polis, la gente amarra al ratero a un poste y le empiezan a golpear y todo, porque los polis no hicieron. Pero si los polis agarran a cierta persona que está haciendo destrozos, no, que ya es su abuso de autoridad y todo. Realmente no estamos conformes ni tanto que hagan su chamba o como que abusen de su chamba, ¿no? Entonces realmente a veces ni para jueces somos buenos, ¿no? Sí, cierto. Sí, por lo que, como te decía, ¿no? Esa posición de juez y de poder decidir por algo que a veces no sabemos, ¿no? Vemos las imágenes, vemos los videos, como lo que pasó con Floyd, ¿no? Vemos que él recibió un trato que no merecía, ¿no? Pero nuestro corazón, en vez de llenarse de misericordia, se llena de odio. Y ahí hay un punto donde, cuando leí lo que significa racismo, o sea, parte de un odio, parte de una separación, parte de algo que si no está bien en tu vida, si no está bien algo en tu vida, se agarra de eso y te pones como juez, ¿no? Sin poder saber qué hay detrás de todo, ¿no? En Estados Unidos han batallado con el racismo desde sus comienzos, ¿no? De los esclavos y todo eso, y la cultura, ¿no? Incluso en México el malinchismo. Sí. Cada país, cada lugar tiene algo que no le agrada, y México no es la excepción para decir, tal vez no eres racista, pero sí es mucho malinchismo, ¿no? Mucho malinchismo en nuestro país y en la actualidad. O sea, consumes más lo extranjero, lo gringo, que lo mexicano, ¿no? Muchas veces. Entonces sí hay eso, ese racismo. O sea, llega alguien, no sé, de Norteamérica a tu casa, pásale, y lo tratas bien, es el vecino. No. Entonces sí hacemos como que esa excepción, igual somos eso, igual. No, y sí hay racismo, ¿no? Porque, o sea, se me vienen a la mente ahorita frases bien mexicanonas, dijéramos, que son claramente racistas, ¿no? Como por ejemplo esa que decimos, no, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hizo compadre, ¿no? Que es
una frase que mis abuelos y mis papás a veces decían, que realmente si te pones a analizarla es racista, ¿no? Sí. O cuando le decían los papás a las hijas, no, es que cásate con un güerito, con un altito para mejorar la raza, Ándale. dicen, ¿no? O sea, eso también es racista, ¿no? O cuando decimos, ese se ve que ese tiene cara de indio bajado del cerro a tamborazos, eso también, quieran o no, es racismo, ¿no? O sea, racismo y malinchismo, como dice Edgar, ¿no? O sea, a veces menospreciamos mucho lo que hay aquí en México y exaltamos más, ¿no? Lo que otra gente trae de fuera, ¿no? Y creo que eso ha sacado, todo esto ha sacado realmente lo que hay en el corazón, que es realmente ahí donde está el problema, ¿no? Yo creo que todo esto solamente fue, como decía Edgar, igual la gota que derramó el vaso, ¿no? Sí. Porque, y fíjense, estaba yo platicando igual con unos amigos igual acerca de este tema, y pareciera que fue como la gota que derramó el vaso, pero la sociedad ya de alguna manera venía como preparándose para esto, ¿no? Porque estábamos hablando precisamente de la película del Joker, ¿no? O sea, como esta película pareciera que no, pero esta película se estrenó apenas el año pasado, creo, o antepasado, no me acuerdo. El año pasado. Influye mucho. Influyó demasiado, o sea, quieran o no, fue un parteaguas en donde la sociedad y la cultura estadounidense se implantó ese chip automáticamente en decir, ok, gracias a esta película ahora podemos entender que el gobierno no va a hacer nada por valga la redundancia, por hacer justicia, ¿no? Y es válido cuando tú eres oprimido, cuando tú eres maltratado, cuando tú eres subajado, tomar por ti mismo la justicia propia y hacer justicia por tu propia mano, ¿no? Que es algo que es lo que estamos viendo realmente ahorita en día, ¿no? Y que no nada más gente que no es cristiana está en ese sentir, sino gente que son cristianos aún están con ese mismo sentir de que es válido expresarse a veces con cierto grado de violencia. ¿Qué responderían ustedes ante esa idea de ciertos cristianos que hasta sacan de contexto la historia cuando les comentaba, ¿no? De que Jesús volteó las mesas en el templo, ¿no? Porque lo que estaban haciendo era algo incorrecto, ¿no? Y la Biblia sí da luz de que realmente en ese momento Jesús estaba disgustado y lo llevó a hacer esa acción. Pero es justificable esa historia como para nosotros decir, ok, como Jesús volteó las mesas del templo para reclamar justicia, nosotros como cristianos también tenemos el derecho de levantarnos y hacer desmán para exigir justicia. Creo que sí tenemos un buen derecho que Jesús nos dio, ¿no? Tenemos dos que leía usualmente esta semana, estaba leyendo acerca de eso, que no hay nadie más interesado en que tú estés en el mundo que Cristo. Porque Cristo dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los tengas ahí, los guardes de lo malo. ¿Y qué me está diciendo? O sea, sí se va a enojar, sí se va a agüitar. Nosotros nos agüitamos, nos enojamos, realmente nos disgustamos con el vecino y digo, soy cristiano, no le puedo decir que por qué me tira la basura en mi área, ¿no? Y te agüitas en el trabajo, con tus compañeros, con tu jefe, no sé. ¿Sale? En la escuela, en la universidad, te agüitas, te desesperas, llegas a enfurecerte tanto y ¿hasta qué grado? ¿Y ves las noticias? Sí, ¿Y hasta qué grado dices, me puedo enojar con esos policías, con esa gente, con esas personas? ¿Hasta qué grado me puedo enojar? Y Pablo decía algo muy cierto, ¿no? Enójate. O sea, tienes permitido enojarte, enchilarte, enfurecerte, todo. Pero no peques. Cuida lo que vas a decir ante la furia que sientes por la injusticia. Cuida cómo vas a responder ante toda esa injusticia que ves de ese hombre que golpea a su esposa. Cuídate de toda esa injusticia que ves de esos niños que están sufriendo por el maltrato de sus padres, tanto psicológico y todo esto. Cuídate de eso que ves en las noticias, que lees en redes sociales. Cuídate. O sea, enójate tal vez. Y ese enojo te va a llevar a decirle a Dios, Dios mío, no puedo, me enoja ver lo que veo en la tele, en las noticias, en las redes sociales. Enséñame cómo orar, a cómo pedir. No quiero enojarme y decir cosas e insultar y agredir al policía que me levantó una infracción,
Dios, enséñame, dame paciencia, dame sabiduría para hacerlo. Y creo que parte de ahí podemos estar nosotros como cristianos siendo luz, ¿no? Porque somos agentes de luz aquí en la tierra. Somos árboles de justicia, ¿no? Que la gente se cobije y diga, oye, sí se agüita, sí se enoja también. Porque sí es cristiano, pero también se agüita. Hay cosas que lo enfurecen, ¿no? Pero es sabio. Es sabio. Y creo que Jesús nos enseña eso, ¿no? Jesús sí se enojaba, y como hacías mención, ¿no? de esto en el templo, y la gente, muchas veces decimos, pues hasta Jesús los insultaba y casi los golpeaba, y empezaba ahí a hacer destrozos en el templo, ¿no? Sí, pero Jesús tenía sus razones, y bíblicamente él dijo, esta es mi casa y no va a ser una cueva de ladrones. O sea, el contexto que estaba viendo Jesús era, es mi casa. O sea, ¿te gustaría que afuera de tu casa, aquí, se pusiera alguien vendiendo, no sé, plátanos fritos? O sea, qué bien, lo vas a vender. O sea, tienes una puerta, tienes tu casa, no la mía, pues entra mi carro aquí y allá, tengo un perro que te puede morder. O sea, cualquiera se molestaría por su casa, ¿no? Y más que nada Jesús, en el contexto que está, es la casa de mi padre, y lo está haciendo una cueva de ladrones. Sí se enfureció, se enojó y actuó, pero no fue inmadurez de Cristo. Cristo nunca fue inmaduro, Cristo fue sabio y sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Y enseñó esto. ¿Por qué? Porque en la actualidad vemos mucho eso en la casa, en la casa de Dios. Vemos ese asalto de buena onda, ¿no? De pseudo personas, ¿no? Innombrables, decían por ahí, ¿no? Que llegan a nuestras congregaciones y te voy a asaltar de una manera muy agradable, ¿no? Suéltate esta lana y esto y lo otro. Y realmente lo vivimos. O sea, Jesús estaba hablando de esta injusticia, y Jesús explotó, claro, porque era algo que no le agradaba. Y hay muchas cosas que no nos agradan a nosotros. Y Jesús nos dice, o sea, sí estás en el mundo, pero vas a ser guardado. Tu mente, tu corazón va a estar guardado de todo lo malo. Pablo lo recalca y dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, dices, ¿qué onda? ¿Me puedo enojar? Sí, pero también tienes que reconciliar y retractarte de si dijiste malas palabras y pedir perdón, ¿no? Creo que eso es parte de ser cristiano, ¿no? Así es. O en qué posición debemos de estar ante las situaciones, ¿no? Porque todos, y creo que tenemos una carne, ¿no? Una carne que puede llegar a más, ¿no? Y si tienes una posición de juez, como lo estábamos viendo, porque todos casi nos ponemos como jueces, ¿no? Pero a veces ese enojo toca lo más sensible de nuestro corazón, y que lo que dijiste ahorita en el sentido de cuidarnos, ¿no? Cuidar nuestro corazón. Nadie sabe lo que hay en nuestro corazón, solamente Dios. Y si nos exponemos a imágenes o a videos que se están publicando en redes sociales de las injusticias y todo eso, y esos videos te impactan en tu corazón, pero tú tienes algo en tu corazón, cosas que a veces ni las personas que están a tu alrededor lo saben. Y luego ves esos videos, pues ¿a quién van a dañar? A ti. ¿Y en qué posición te van a poner ante la situación? Porque lo vemos en la vida de Abraham, y Abraham, dice el versículo en Génesis 15, 16, dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Pero qué hizo Abraham? Primeramente con Lot, ¿no? Y en la ciudad donde estaba, ¿no? Él quería que se salvara la ciudad, ¿no? De Sodoma y Gomorra, ¿no? Él dijo, si hubiera 10 justos ahí con Lot, si hubiera 10 justos en esa ciudad, salvarías por esos 10 justos. La justicia, yo creo que no se mide por lo que tú estás haciendo, sino por lo que la persona es ante los demás. El problema no es el exterior, eres tú. O sea, ¿cuánto cambio estás mostrando tú? Así es. O sea, el exterior, ¿qué es lo que vas a expresar hacia porque los nos demás? Gusta aparentar, aparte. Si los demás, si nosotros 3 y tuviéramos 100 acá, y los 97 muestran odio y nosotros mostramos amor, ¿quién es el que va a permanecer, no? Los que pues están mostrando odio, pues se van a pelear entre sí y se van a matar. ¿Y quiénes van a permanecer? Los que y lo que dice esto muy, muy cierto, ¿no? Lo que dice la palabra. Sí. Si recuerdas, en un futuro, después, cuando ya pasa esto de Abraham y todo, en un futuro le preguntan a Jesús, ¿quién es justo? Así es. Nadie, ¿no? Entonces, yo creo que Dios estaba ahí como que, no sé si sarcasmo, jugando con Abraham, ¿no? Diciéndole, Dios, es que mira, si hubiera 10 por lo menos. Dios obviamente sabía que nadie era justo.
Y Abraham, si hubiera 8, si hubiera 6, si hubiera 5, si hubiese 4, 3, 2, 1, Señor. Realmente Dios al final lo destruyó, porque no había nadie justo. Y en un futuro leemos donde Jesús dice, no hay justo ni aún uno. Así es. Porque realmente la justicia, aunque querramos nosotros, no vamos a poder hacerla. Es solamente Cristo, a través de la justificación que Él vino a darnos, que nos muestra puros, blancos y sin culpa, es donde alcanzamos la justificación. La justicia aquí nunca la vamos a encontrar. Nunca la vamos a encontrar. Y sí, lo que mencionaste hace un rato, de que vemos videos que te impactan, que te conmueve, ver a alguien debajo en el piso hasta que lo matan, hasta asfixiarlo, a un joven que lo suben a una patrulla y después aparece muerto, a una chica que la levantan y resulta que la maltrataron, la golpearon, no sé qué más le hicieron, ¿no? Y ves todo eso y te conmueve. Pero realmente dices, sí, me conmueve, pero como vuelvo a lo mismo, ¿qué hay de tus vecinos? O sea, ¿no te conmueve la situación que viven, el maltrato que hay en ellos? La injusticia, vamos, que está pasando ahí. Vivimos en Oaxaca un estado de manifestaciones, ¿no? Un estado donde cuando todo está en la normalidad, no hay fin de semana o principio de semana que no te encuentres una manifestación. Que de esto en contra de esto, a favor de esto, justicia para esto y el otro y aquello. Y ahorita estamos en una semana de manifestaciones. Estamos en esa semana de manifestaciones por grupos, ¿no? Supuestamente pacifistas y pseudo pacifistas, ¿no? Y entra mucho un tema que igual es muy bueno, ¿no? Acerca de la anarquía en las personas. Realmente recuerdo que el presidente Ernesto Zedillo dijo que los grupos anarquistas son globalifóbicos, porque realmente no están a favor de un sistema, ¿no? Y una vez me preguntaron que si los cristianos eran anarquistas porque cambian, ¿no? Como que el cristianismo, o sea, el ser mexicano por el cristianismo, no, tú eres anarquista porque ya no vas a votar, o yo qué sé, y tienen ese concepto de nosotros, ¿no? Y no es que seamos anarquistas, ahora somos dependientes completamente de Dios, de Jesucristo, por el perdón que Él trajo a nuestras vidas. No es que seamos anarquistas, simplemente encontramos ese sentido de esperanza en Él, ¿no? Y esperanza que el mundo necesita conocer, en medio de tanta injusticia, en medio de tanta persecución hacia las mujeres, ¿no? Hace meses antes, el feminismo, todo esto, el feminazi, las muertes de las chicas, violación y todo esto. Y realmente nosotros como iglesia, ni nosotros como iglesia podemos hacer justicia. Es solamente Cristo que hace la justicia. Y creo que mostrar la justicia es mostrar a Cristo. Exacto. Mostrar la justicia es mostrar a Cristo. Lo mejor que podemos hacer, creo que al poder decir quiero justicia, es mostrar a Cristo, porque como tú dices, y volvemos a ese punto, no hay ningún justo, no hay un justo que puede expresar esa justicia divina. Nosotros como hombres, hombres aquí de carne, podemos mostrar una justicia del mundo, ¿no? Una justicia que tiene consecuencias, y las consecuencias son graves. O sea, las consecuencias son terribles. Si en nuestra propia vida, cuando cometemos un error, hay una consecuencia, ¿no? Y los demás dicen, se hizo justicia con él, ¿no? Pero no es así, o sea, pero hay un Dios. Pero hay un Dios que todo así lo es, que todo lo ve, y esperamos una justicia de parte de Dios. Y lo decían los discípulos y también las personas que estaban con Jesús, ¿no? Ya estaban cansados y hartos de que los dominaban, ¿no? Uh-huh. Pero no se daban cuenta que los dominaban a ellos por su pecado, no porque los demás venían y nada más querían hacerlos esclavos, ¿no? Sino por lo que había adentro, como lo habíamos dicho, ¿no? Y Jesús les decía, es que no es con espada, no, tú no vas a dar una justicia con espada, sino con amor, con el dar, con generosidad. Uh-huh. Y Jesús mostró, creo que el 99.9%, a veces tomamos el versículo, ¿no? De que tiró las mesas, ¿no? Y tomamos como justicia eso, ¿y lo demás qué? Exacto, vamos ahora al contrapunto, o a la contraparte de esa postura, ¿no? Decir, no, es que tenemos el derecho de violentar, por así decirlo, el asunto, porque Jesús lo hizo, ¿no? Pero si nos vamos a poner en esa postura, bueno, también vemos el otro lado de la moneda cuando Jesús frente a Pilatos, simple y sencillamente
guardó silencio. Guardó silencio. O sea, él Sí, pudo sí. defenderse y tenía todo para... Era el mismo Dios. Él pudo hacer algo directamente Sí, del cielo. o sea, y él mismo en una ocasión lo dijo, ¿no? Yo pudiese mandar a mis ángeles, ¿no? Para que me rescaten, pero... Y él tomó la posición Sí. de juez ahí en ese momento diciendo una verdad de él. Diciendo, yo puedo mandar mis ángeles para poder, porque yo puedo quitarte de aquí, ¿no? Incluso en la cruz, y la gente sabía que él lo podía hacer y le dijo, ¿dónde está ahora? Sí. A ver, bájate. O sea, la gente sabía que él podía hacerlo, pero él dijo Así que es. se haga justicia. Si para ustedes esto es justicia, háganla. Sí, y yo me someto a la Y justicia. la justicia de él fue el perdonar a todos Exacto. los que estaban ahí. Sí, y tenemos O sea, su entonces muerte fue estas justicia dos, de ¿no? Dios. Sí. ¿No? Tenemos estas dos posturas entonces, y ya vemos que la primera postura está como un poquito sacada de contexto. Así que chavos, si ustedes son de esa idea de que tenemos el derecho de pintarrajear los locales, De robarte tenis. de robarte tenis, y si quieres ir a saquear Coppel o Electra, estás mal, bro, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y mejor cambia de actitud. Porque también vemos, ¿no?, cómo Jesús responde ante las injusticias, ¿no? Vemos, se me viene ahorita a la mente esa historia donde dice que él va camino, no recuerdo a dónde, pero en el camino está, creo que un samaritano golpeado en la carretera, ¿no? Y en esa historia, el que va caminando dice que pasa un sacerdote, ¿no? Sacerdote. Y que en lugar de ayudarlo, se pasa de largo, ¿no? Y luego dice que pasa también, ¿quién? Un maestro de la ley o algo, Sí. no recuerdo muy bien, y que también se pasa de largo, ¿no? Entonces dice que pasa un samaritano y que mejor el samaritano es el que hace... Y un la dato buena curioso, obra, que el ¿no? samaritano era su enemigo aparte. Exacto, entonces vemos esta historia donde también creo que Jesús ahí nos enseña a nosotros cómo deberíamos responder ante las injusticias, ¿no? Porque Jesús pudo haber dicho, pudo haberse levantado, ¿no?, y protestar en contra del crimen, que la violencia en ese entonces, en el contexto, en la época, igual era algo que estaba a la alza. O sea, recuerdo también cuando Jesús confronta, ¿no?, no me acuerdo a quién es, que era de los que dirigían